Bueno, muy buenos días. Acá estamos ya, día miércoles 4, día miércoles 4 de diciembre. Un gran abrazo a cada uno de ustedes que se van conectando poco a poco. Recuerda que estamos por Facebook, Instagram y YouTube. Y estamos en un vivo que comenzamos ya hace un par de semanas y que le llamamos PowerPoint y que dura alrededor de 30 minutos y que tiene que ver con la lectura de una carta o un libro del apóstol Pablo. Por ahora estamos leyendo la carta a los Gálatas, que ha sido una carta muy interesante. Recordar que el propósito de esta carta, primero fue escrito por el apóstol Pablo, casi 18, 17 años después de su conversión. Y eso es muy importante entender porque Pablo a esta altura ya era un cristiano que más o menos era maduro, entendía lo que creía, tenía claro lo que pensaba, no tenía todo claro, obviamente como cualquiera de nosotros, pero sí, él ya manifestaba y tenía un conjunto de creencias y de doctrinas claras, que es lo que todo cristiano responsable debe tener. Bueno, y escribe dentro de estas cartas, ¿cierto? Esta carta es un par de años escrita antes de la carta a los romanos. Entonces, esta carta a los Gálatas tiene el propósito específico, ¿cierto?, de defender la fe por sobre la ley, la justificación por la sola fe y no por las obras de la ley. Ese es el propósito específico. Y tiene dos propósitos, ¿cierto?, que están abajito. Uno que es defender su apostolado, porque había un grupo de judíos, ¿cierto?, convertidos a Cristo, entre comillas, ¿cierto?, un grupo de religiosos judíos que, que iban atrás del apóstol Pablo. Donde llegaba el apóstol Pablo, llegaban estos grupos que eran llamados judaizantes, ¿cierto? ¿Por qué judaizantes? Porque judaizaban, eso es lo que hacían. Le iban a los cristianos y les decían, está bien que tú te conviertas a Cristo, está bien que tú creas en Jesús, está bien, pero tienes que hacerte judío. Entonces los judaizantes iban atrás de la predicación de Pablo, tomando al grupo de creyentes y llevándolos, ¿cierto?, al judaísmo. Entonces Pablo escribe esta carta primero para defender la fe por sobre la ley, pero luego escribe esta carta a los Gálatas, ¿cierto?, para defender su apostolado con claridad y, ¿cierto?, y dejar claro que no hay otro evangelio. Amigos, el evangelio es uno solo, el evangelio no son muchos, no son varios, no todos los caminos llegan a Roma, no todo lo que se habla, se predica es verdad. Y esto no es para entrar en una paranoia o en un sentido de temor o de persecución, sino que es para tener discernimiento y claridad acerca de lo que se habla, se predica, se enseña. Y Pablo viene y dice, aun si un ángel del cielo viniera y les hablara algo diferente a lo que les hemos hablado del Evangelio, el apóstol Pablo dice que sea anátema, ¿cierto? Que significa maldito, hay una maldición ahí. Entonces, muy interesante cómo el apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas, que es una carta escrita con severidad, llamémosle así, pero con un corazón paternal tremendo, un corazón paternal increíble, porque el apóstol Pablo recordemos que no era que una iglesia que se llamaba Gálatas, ¿ya? Sino que el área era el sector de Galacia, y en ese sector habían un par de iglesias, 3 o 4 iglesias, Iconio, Listra, Derbe, y tal vez un par de iglesias más que estaban allá. Entonces, el apóstol Pablo, para no escribirle a cada uno, le escribe a la zona de Galacia, y por eso se llama Gálatas, carta a los Gálatas. Pero muy interesante porque esta carta tiene que ver con la justificación por fe. Y a veces obviamos, y tal vez tenemos un montón de personas en la iglesia que no entienden lo que es la salvación, que no entienden lo que es llegar a ser un hijo o hija de Dios. Y el apóstol Pablo de alguna forma viene a aclararnos en esta carta a los Gálatas y nos deja con muchas cosas en la mente. Voy a leer un par de versículos desde Gálatas 12. Ayer llegamos hasta Gálatas 16,
pero voy a repasar un poquito Gálatas 12, o sea, Gálatas capítulo 4, versículo 12. Hoy día terminamos el capítulo 4, sí o sí lo vamos a terminar, pero dice así, en versículo 12 en adelante. Hermanos, le dice el apóstol Pablo, yo me he identificado con ustedes y les suplico que se identifiquen conmigo. Y no es que me haya yo ofendido en algo, porque algunos de ellos ya se habían vuelto atrás. Recordemos que el título, al menos yo le puse este título acá, del capítulo 4, es el riesgo de volver atrás. Porque Pablo esto era un grupo de gente idólatra, era un grupo de personas que practicaban la idolatría, ¿cierto? Había mucha idea y concepto en esa zona. Es una zona que hoy día es llamada Turquía, ¿cierto? Y de alguna forma había mucha idolatría. Entonces el apóstol Pablo dice, me da como cierto temor que ustedes vuelvan atrás. Entonces les suplico que se identifiquen conmigo y no es que me haya ofendido. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. O sea, Pablo llegó ahí con una situación que le estaba aquejando y dice, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Lo que se habla, lo que se dice, no hay nada claro ni específico, pero lo que se dice es que Pablo tenía un problema ocular y que no podía ver bien y al parecer le salían como escamas, lagañas, no sé, le salía, no sé, líquidos contaminantes de su ojo. Tenía una infección a sus ojos. Entonces, para muchos podría haber sido tomado como una lepra, y recordemos que en ese tiempo la lepra era rechazada, era, ¿cierto?, aislada, pero esta gente de Galacia lo abrazaron, lo cuidaron y lo protegieron. Y dice, al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si fuera Cristo mismo. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Les dice. Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado hasta sus propios ojos para dármelo. O sea, Pablo le está primero dándole las gracias, honrándolos por lo que lo recibieron, por lo que lo cuidaron, pero también después dice, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento ustedes se desviaron? ¿En qué momento ustedes tomaron otro camino? ¿Cierto? ¿Por qué de alguna forma fueron tomando otras decisiones? Y es el riesgo de volver atrás. Y luego yo encuentro este versículo que voy a leer ahora, que es el versículo 16, un versículo tremendo, poderosísimo, ¿ya? Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 4:16, dice lo siguiente, y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Es muy interesante porque Pablo le está diciendo, ahora porque yo le estoy diciendo, vuelvan al camino, vuelvan a lo correcto, vuelvan a caminar con Jesús, ahora resulta que yo soy su enemigo. Entonces, yo mismo les presenté a Jesús y ahora les hago un llamado a volver a Jesús. Resulta que soy su enemigo. ¿Por qué ocurría esto? Porque este grupo de judaizantes, un grupo religioso altamente fariseico, ¿cierto? Legalista, ¿cierto? Condenatorio. Y este grupo de personas lo que hacía era poner cargas sobre los cristianos nuevos. Entonces le decía, está bien que tú camines con Jesús, está bien, pero tienes que hacerte judío. Ah, ya, ok. ¿Cómo me hago judío? Tienes que circuncidarte. Y después de circuncidarse, ahora que eres judío, tienes que guardar la ley, tienes que guardar las reglas, tienes que guardar las normas. Y ese era el problema concreto. El apóstol Pablo llegó para defender que la manera de cómo nos acercamos a Dios no es por la ley. La manera en cómo nos acercamos a Dios es por medio de Jesucristo. O sea, la Biblia dice con claridad, Pablo le escribe a Timoteo, que espero ya próximos años podamos estudiar la carta de Timoteo, pero Pablo le dice a Timoteo, le dice, Timoteo, ¿sabes qué? No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales los hombres puedan ser salvos. Y ese es Jesucristo. No hay otro. Pero los judaizantes ponían cargas sobre ellos. Y al parecer estos hermanos de la iglesia en Galacia habían creído, habían sido influenciados por estos judaizantes y como que se estaban alejando de la gracia y de la fe para caer en un conjunto de normas y de reglas. Entonces, acá tenemos una problemática que hasta el día de hoy se ve en muchas iglesias o en muchos grupos cristianos que no tan solo basta con la sola fe, sino que quieren poner cargas sobre las personas.
Entonces le dice, usted tiene que, usted tiene que, usted tiene que, y usted tiene que añadir, y usted tiene que más. Amigos, toda la Biblia dice que esto es por la sola fe. Así es como partimos todo esto. Entonces, Pablo está hablando, y aquí vamos a retomar, ¿cierto? Parte de lo que dejamos ayer, ¿cierto? Para terminar el capítulo 4, porque el versículo 17 dice esto, esos, pues hablando por los judaizantes, dice, esos que muestran mucho interés por ganárselo a ustedes, no habrían intenciones sanas. Esos que los judaizantes que están buscando influenciarle no son sanos. Lo que quieren es alejarnos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Y luego, mira las palabras que usa el apóstol Pablo en versículo 19, le dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo, sorprendido, anonadado. Entonces, claro, esta mezcla del evangelio de la fe, de la gracia, con la mezcla de las obras, con la mezcla de salir del centro del evangelio. El centro del evangelio sigue siendo Jesús, no hay otro. El centro y base del evangelio es Jesucristo, no hay otro. Entonces, de alguna forma, estos judaizantes buscaban desviar este centro, buscaban desviar esta base y diciendo, no, sí está bien, pero hay que hacer esto otro, y hay que hacer esto otro, y hay que hacer esto otro, y hay que hacer esto otro. Y eso no está bien. El centro del evangelio, y el apóstol Pablo dice, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir estos dolores de parto? ¿Qué les pasó? ¿Qué les ocurrió en el camino? Y luego les cuenta la historia, ¿cierto? De Agar y Sara, ¿cierto? De la esposa de Abraham, que ya por ser muy adulto, ¿cierto? De alguna manera Dios le había prometido que sería padre de muchos. Dios le dice a Abraham y le dice a Abraham, sígueme, cree en mí y yo te haré padre de muchos, haré una nación a través de ti. Y Abraham se mira a sí mismo y dice, pero yo soy un viejo, casi 100 años, mi esposa tiene casi 90 años, ¿cómo va a ocurrir esto? Pero aún así, Abraham le cree. Aún así, Abraham dice, ¿sabes Dios? Para ti no hay nada imposible, para ti todo es posible, te creo Dios, vamos. Y comienza a caminar con Dios. Y en ese camino que demoró el cumplimiento de esta promesa, Sara, en su desesperación, le ofrece a la esclava Agar. Le dice, ¿sabes qué, Abraham? A lo mejor Dios se equivocó, a lo mejor Dios está, no sé, en otros planes, y ¿por qué no aprovechamos que tenemos esta esclava que es más joven y puede tener un hijo? La cosa es que nace un hijo ahí, ¿cierto? Claro, Ismael, ¿cierto? Nace un hijo, pero que no era el hijo de la promesa. Y años después nace el hijo de la promesa a través de Sara. Y comienza todo el proceso de la descendencia de Abraham. Y esa descendencia, amigos, y esto es lo importante, yo creo que aquí hay algo importante, no tiene que ver con la nacionalidad. Esa descendencia a través de Abraham y Sara no tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver por el acto de la fe. La descendencia de Abraham son todos aquellos, los hijos de Abraham, los hijos de Abraham y Sara, son todos aquellos que han expresado fe en Jesucristo y que caminan con Dios por medio de la fe y no por las obras de la ley, ni por las obras de las reglas y las normas. Amigos, la ley fue dada, el único propósito que tuvo la ley fue mostrar nuestra incapacidad, mostrar, decir, no podemos. Amigos, tenemos un corazón que tiene de tendencia al mal, eso dice la Biblia. Tenemos un corazón que es engañoso. Tenemos un corazón y una mente y deseos constantes que muchas veces son contrarios al reino de Dios. Entonces, allá es donde nosotros la única manera, no tenemos la posibilidad de cumplir la ley. Lo único que nos queda es la fe. Entonces nos volvemos a Jesús,
y comenzamos a caminar con Jesús. Y eso es lo que está diciendo Pablo al mostrarle el ejemplo de Abraham y Sara, porque ellos tuvieron dos hijos, un hijo de la esclava y un hijo de la libre. El hijo de la esclava tuvo que ser hasta desterrado, amigos. Pero el hijo de la libre creció y de ahí surgió una gran nación. Pero no vamos a entrar en esa historia. Pero sí, para ti y para mí es importante. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Abraham, el padre de la fe, ¿cierto? Y somos libres. Entonces somos libres de la ley. Somos libres de ahí. Entonces dice, mira lo que dice aquí. Voy a leer parte de la historia que habla Pablo a través de Sara y Agar. Le dice, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿ya? ¿Por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, ¿ya? El de la esclava nació por la impulsividad de Sara y Abraham al no ver que se cumplía la promesa de Dios. Por eso Pablo dice, nació por decisión humana. Pero el de la libre nació en cumplimiento de la promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno que es Agar, que procede del monte Sinaí y que tiene hijos que nacen para ser esclavos. Y corresponde, esclavo. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive por la esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito, tu mujer estéril que nunca ha dado luz, gritará de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, le dice, ustedes, hermanos, al igual que Isaac, que fue el hijo de la promesa, fue el hijo directo de Abraham y Sara, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede hoy. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino que hijos de la libre. Entonces, Pablo les trata de aclarar que el mejor pacto no es la ley, porque en la incapacidad humana estamos esclavos a una naturaleza humana pecaminosa. Pero dice, los hijos de la promesa nacen en libertad. Entonces esa promesa se cumple hoy día a cabalidad con la llegada de Jesucristo. Y cuando llega Jesucristo a esta tierra, ¿cierto? Para tomar tu pecado, tomar mi pecado, tomar esta naturaleza que tiene una tendencia a alejarse de Dios, tomar nuestra naturaleza y darnos un corazón nuevo. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice, ahora, amigos, las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. El profeta proclama y le dice, les daré un nuevo corazón. Y eso es tan importante, amigos, porque de alguna forma, ¿cierto? Esta naturaleza que se aleja del corazón de Dios, ¿cierto? Tiene que volver a Dios. ¿Cómo volvemos a Dios? La única manera es por medio de Jesús. Entonces, no mezclemos cosas, ni tratemos de imponer cosas a otros, ni tampoco pongámonos cosas nosotros mismos. Y a veces buscamos, no es que buscamos, pero a veces directo o indirectamente, consciente e inconscientemente, ponemos cargas sobre los demás. Amigos, no lo hagamos. Jesús dijo con claridad que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres no para vivir para nosotros, libres no para vivir, ¿cierto? Para el mundo, libres para vivir para Dios. Esa es la libertad. Y ahora tú y yo, por eso que yo a veces peleo con Dios por esto, aunque ustedes no lo crean, pero sí peleo con Dios con esto. Porque a veces digo, hubiese sido más fácil que Dios no nos diera esta libertad. Porque al darnos la libertad, tenemos que concentrarnos y enfocarnos en Jesús. Porque si no, vamos a cometer muchos errores.
fuera de Cristo, fuera de su sabiduría, fuera de Jesús, vamos a cometer muchos errores. Cuando estamos en Jesús y cuando caminamos con Jesús y con la sabiduría de su palabra, tenemos esta posibilidad, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión del cómo hemos de vivir. Y tú tienes que tomar una decisión del cómo vas a vivir esta vida. ¿Vas a vivir esclavo a tu naturaleza, a tu egoísmo, a tu soberbia, a tu orgullo? ¿O vas a vivir libre, ¿cierto? Para desarrollar el carácter de Cristo en ti. Hay una gran diferencia en el proceso de vivir en libertad en Jesús y vivir en esclavitud bajo la ley. La ley tuvo su propósito, claro. La ley tuvo su momento, claro, pero ya no estamos bajo la ley. Hoy día estamos bajo el proceso de la gracia. Y para entrar en esa gracia, la única puerta que hay es la fe. Y esa fe es por medio de Jesucristo. Por eso no debemos mezclar el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo, al hablar de Gálatas, el apóstol Pablo dice, no es que haya otro Evangelio. Amigos, no hay otro Evangelio. No, aquellos que añaden al Evangelio, aquellos que le añaden a la obra perfecta de Jesús en la cruz. O sea, estando Jesús en la cruz, Jesús en un momento dice, todo consumado, está todo hecho. No hay nada más que hacer, no hay nada más que añadir, está todo hecho. Cumplió y dice que expiró y entregó su espíritu al Padre. ¿Qué significa eso? Que la obra de Jesús en la cruz fue perfecta. Para que todo aquel que en él cree, para que toda persona, hombre, mujer, chileno, colombiano, venezolano, europeo, quien sea, para que todo ser humano que ponga su fe en Jesucristo reciba no tan solo salvación, sino que reciba una nueva naturaleza que le da la capacidad y la posibilidad de acercarse a Dios. Y eso yo lo encuentro maravilloso. ¿Cómo me acerco a Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Soy lo suficientemente bueno para acercarme a Dios? No, no lo somos. ¿Soy lo suficientemente correcto para acercarme a Dios? No, no lo soy. Ahora, pero en Jesús, pero en Cristo, en Él, en esa obra perfecta en la cruz, hoy día Dios te ha declarado justo y te ha declarado correcto. Y cuando Dios te ve, y cuando Dios ve a uno de sus hijos o hijas, la ve bien, los ve bien, y que les da toda la posibilidad, toda la apertura de puertas para que podamos entrar con libertad. Voy a ir un paso más allá. Si estás viviendo en pecado, si estás luchando con adicciones, si estás luchando con algún tipo de tal vez esclavitud en tu corazón, si hay algún tipo de cosa que te tiene atado en tu corazón, acércate a Dios. En ese estado, voy a hablarlo así, disculpa las palabras, pero acércate a Dios en ese estado pecaminoso, porque Dios te conoce y Dios te va a abrazar y si tú vas caminando con Él, Él va a ir liberándote de esas ataduras, de esas cadenas. Él va a ir liberándote de aquellas adicciones y hábitos que tal vez han confundido tu vida y han traído y han hecho de ti o no sé, de la gente que tú tienes a tu lado una vida horrible. Por eso que cuando caminamos con Jesús y nos volvemos a Jesús, no es que yo tengo que ser bueno para acercarme a Él. La única forma para acercarme a Él es por medio de Jesús. No hay otro camino. Por eso es tan importante el Evangelio, el mantener con claridad qué es el Evangelio. Y a veces nos dejamos llevar por las estrellas fugaces y nos dejamos llevar por los diferentes fuegos artificiales que nos deslumbran y nos dejamos llevar por diferentes cosas. Y nos comparamos con otros y nos comparamos con aquel, no sé, compararnos con el profeta, compararnos con este, oh, me gustaría aquí, me gusta. Amigo, tú eres tú, Dios te hizo, la Biblia dice que Dios pensó en ti mucho antes de la fundación del mundo y que Dios, si hay alguien que realmente conoce tu vida, es Dios. Y desde esa perspectiva, amigos, desde esa perspectiva que Dios nos conoce y que sabe cómo somos, unos más hundidos que otros, unos más profundos que otros, pero Dios nos conoce.
y en ese conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, el Señor te acepta, te abraza, te acompaña en el proceso. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido amigos que tal vez cuando hemos pasado por procesos nos han abandonado. Tal vez muchos de nosotros cuando hemos pasado por situaciones difíciles nos han abandonado. Tal vez muchos de nosotros cuando hemos tenido una enfermedad, un conflicto o hemos pasado por malos tiempos financieros y económicos nos han abandonado. Pero ¿sabe? Dios jamás te va a abandonar, amigos. Y eso es lo maravilloso. O sea, yo encuentro grandioso, y perdóname esto, pero en un momento escuché o leí un libro acerca de la biografía de Martín Lutero, y él diciendo, la única manera de conocer la profundidad de la gracia es haber estado en la profundidad del pecado. Cuando uno entiende que Dios tiene esa capacidad para ir a lo más profundo del pecado y de lo más profundo del pecado levantarnos y decirnos yo te amo, te acepto, te acompaño, camino contigo para que en este proceso yo te pueda ir lavando, limpiando, armando de nuevo para que puedas caminar conmigo. Entonces, el evangelio puro, no tiene que ver tanto con muchos fuegos artificiales que a veces explotan a nuestro alrededor. El evangelio que predicó Jesucristo era un evangelio simple. Cuando le preguntaron a Jesús, los fariseos, los religiosos, porque obviamente ante este mensaje, los fariseos y los religiosos de la época se asombraron, se enojaron. La Biblia dice que buscaban matar a Jesús constantemente, que lo buscaban para ponerlo en aprieto, para hacerle preguntas extrañas. Y en un momento uno de estos fariseos le pregunta, Jesús, entonces, ¿cómo tú resumes todo esto? ¿Cómo tú resumes todo lo que tú predicas? Jesús dijo, bueno, dos cosas, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es. Entonces, la condición en que uno está, porque todo cristiano tiene sus luchas, amigos. No por ser cristianos vamos a abandonar nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana nos va a acompañar toda la vida. Y vamos a tener esta lucha constante en nosotros. Y a veces pasamos por momentos muy extraordinarios donde parece que todo es Dios y parece que todo momento es extraordinariamente bueno con Dios. Pero así también pasamos momentos complejos, donde no vemos a Dios y donde nos sentimos que Dios se olvidó de nosotros y donde sentimos que tal vez Dios nos dejó de lado y miramos al cielo y decimos, ¿dónde está Dios? Porque así somos. Y en ese estado del cómo somos, Dios ha decidido acompañarte. Y Dios ha decidido hacer un camino. Y Dios ha decidido decir, mira, yo sé que tú no puedes, yo sé que tú no tienes la capacidad en ti mismo, pero voy a enviar a mi hijo amado, voy a enviar a Jesús, para que por medio de él va a tomar tu falencia, él va a tomar tu pecado, él va a tomar tus maldades, él va a ser declarado injusto para morir en la cruz por tus pecados. Y ahora cuando tú expresas fe en esa cruz, en Jesús, tú tienes toda la capacidad para acercarte a mí, porque yo te voy a ver santo. No porque tú eres santo, sino que por medio de Jesucristo yo te veo santo. Por eso es que el Evangelio, cuando nosotros buscamos el problema que había con la iglesia en Galacia, era que estos judaizantes, estos que buscaban judaizar a los demás, estos que buscaban por hacer legalistas a los demás. Y hoy día vemos iglesias que condenan, que legalizan, iglesias que si tú no haces esto, si tú no haces esto, si tú no... Hoy día con todo el mover de adoración que hay de repente, es que si tú no adoras de esta manera, es que si tú no haces de esta otra manera, amigo, no hay una manera correcta, hay un camino correcto. Y ese camino correcto es Jesucristo. Y por eso es que es tan importante mantenerse en el Evangelio. Y por eso es que es tan importante voy a usar esta palabra, y por eso es que es tan importante ser celoso con el Evangelio.
Guardar el Evangelio. Guardar el corazón y el centro del Evangelio, que sigue siendo Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y son palabras que hemos ocupado y usado por tantos años, que a veces se nos olvida la importancia que tiene el Evangelio. Entonces Pablo le dice, hijos míos, le dice a la iglesia en Galacia, les dice, hijos míos, ¿qué les ocurrió? ¿Qué les pasó? Si ustedes recibieron este Evangelio tan lindo, tan precioso, este Evangelio tan amoroso, ¿por qué se alejan de ese Evangelio ahora? Mantente en el Evangelio. Que el Señor nos traiga luz acerca de estas cosas. Y que más allá de las situaciones que podamos estar viviendo, pasando, enfrentando, que podamos tener la firme convicción que el Señor está con nosotros. Porque así es. A veces nosotros nos sentimos solos, a veces nosotros sentimos que como que Dios ya no está con nosotros, pero esos son sentimientos humanos. Más la promesa divina, la promesa de Dios, es que jamás te dejaré y jamás te abandonaré. Esa es su promesa. Preciosa carta a los romanos. En conclusión, yo tengo tres conclusiones aquí de este capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Primero, tengo que tomar una decisión firme y concreta de mantenerme en el Evangelio de la gracia. Firme, concreta. No volver atrás. No dejar que otras voces me inunden. Mantenerme firme en el Evangelio de la gracia de Dios. Número 2, que somos justificados o somos declarados no culpables, porque nosotros no somos inocentes. Somos declarados no culpables. La palabra justificación dice que somos declarados no culpables por medio de Jesucristo y no por las obras de la ley. Entonces, número 1, tomar la decisión de guardar, caminar en el Evangelio de la gracia. Número 2, somos declarados no culpables por medio de la obra de Jesús en la cruz. No por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y número 3, somos herederos y parte de la herencia prometida a Abraham. Somos hijos de la fe. Somos hijos de la promesa en la fe. Bueno, queridos amigos, ya han pasado 32 minutos. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Maravillosa carta a los Gálatas. Viernes, sí, el viernes a las 10 de la mañana vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 5 para que tú te vayas planificando también. Vaya leyendo Gálatas para que podamos ir leyéndonos juntos, ¿cierto? Y poder captar lo que Dios nos habla a través de estas cartas. Te invito a hacer una oración que podamos